Izquierda a la arqueóloga Fiorella Fenoglio. Vamos a dar inicio a nuestro hangout, que corresponde al tema 2 de nuestro módulo, la protección del patrimonio cultural. Como ustedes saben, porque espero que ya hayan hecho la lectura o parte de la lectura, en el texto que se les dio, les pedimos a los que se van integrando que enmudezcan su micrófono para que no haya interferencias. Ahorita, ¿quién se nos juntó? Y pudieran... ¿Cómo te llamas? Te estamos viendo en la pantalla, ¿nos ves? ¿Imelda? ¿Quién? Imelda, perfecto. Por favor, pongan en mudo su micrófono para que nos escuchemos sin interferencias. Bien. En el texto que se les entregó, se hace todo un recorrido acerca de la protección del patrimonio cultural de una manera, digamos, global, internacional. Se habla de las reuniones que hizo el ICOMOS, algunas cartas internacionales, la propia Convención del Patrimonio Mundial. Podemos ir apreciando cómo se va involucrando el factor social y las comunidades en esta protección. Y en la segunda parte se habla del patrimonio intangible. Sin embargo, me pareció que era muy importante que pudiésemos hacer como una revisión de qué es lo que ocurre a nivel nacional, a nivel práctico, con la protección técnica y legal del patrimonio. Como ustedes saben, yo trabajo en el Instituto Nacional de Antropología e Historia desde hace 30 años. Soy arquitecta. De alguna manera, mi primer contacto con el patrimonio es el patrimonio tangible, es la arquitectura. Y de ahí me fui especializando para ir incorporando en mis temas de estudio y en mi experiencia esta concepción mayor y más compleja y más holística del patrimonio cultural. Desde ahí entonces, lo que quisiéramos la arqueóloga Fiorella, quien está aquí a mi izquierda, y su servidora, compartirles el día de hoy es un caso práctico que tiene que ver con la protección del patrimonio arqueológico. Primero que nada, les comento cuál va a ser la dinámica. Estamos esperando que su presentación dure media hora. Vamos a pasar una presentación de PowerPoint y después abriríamos la discusión otra media hora para que puedan ustedes hacer sus comentarios, sus preguntas, sus dudas, críticas, todas son bienvenidas. En su tabla de tareas les solicité que revisaran primero una entrevista que se le hizo a uno de los arqueólogos que estuvo trabajando en el proyecto, que hoy es coordinado por la arqueóloga Limón, Fenoglio Limón, para que más o menos tuvieran, digamos, un panorama, un antecedente de qué se trata este asunto del que hoy vamos a hablar. Entonces, ya más o menos tienen un antecedente. También les pusimos la liga para el que quisiera adentrarse más en la parte arqueológica, científica del asunto, pero si leyeron la entrevista al arqueólogo, si leyeron la Ley Federal de Monumentos, no nos vamos a enfocar particularmente en la cuestión del patrimonio arqueológico. El próximo martes revisaremos lo concerniente al patrimonio histórico. Entonces ya ustedes tienen antecedentes. Con base en ello y en lo que la arqueóloga hoy les comente, pueden hacer sus comentarios, dudas, sugerencias. Y recuerden que su tarea va a ser escribir unas cuartillas, haciendo un resumen de lo que aquí se platicó y haciendo propuestas específicas desde la perspectiva de ustedes. ¿Qué le podemos agregar a la Ley Federal de Monumentos para actualizarla, para que esté a la altura de los retos que hoy estamos enfrentando, y por lo menos una propuesta de qué podría hacerse para la protección de este patrimonio con base en lo que la arqueóloga les va a comentar? Es decir, si ustedes trabajaran con la arqueóloga Fenoglio Limón, ¿qué les sugerirían hacer? ¿Qué programa, qué acciones,
En fin, con base en todo ello, entonces, vayan pensándole para que después de que ya termine la discusión pueda ser enriquecedora y les dé a ustedes también más ideas acerca de qué escribir. Van a tener 2 días para entregar esta tarea. Es muy sencilla en realidad, para darles tiempo y puedan dedicarse a la siguiente actividad que tendrá que ser entregada el domingo. Entonces les voy a comentar muy rápidamente, voy a hacer la presentación de la arqueóloga. Ella es maestra y doctorante en arqueología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Entre los temas de su especialidad se encuentran la protección del patrimonio arqueológico y el estudio de las sociedades que se desarrollaron durante el Epiclásico y Clásico en el centro norte de México. Ha presentado diversas ponencias y conferencias en México y en el extranjero. Cuenta con 2 libros científicos publicados, La minería en la cultura Chalchihuites, un modelo para armar, 2011, y El Rosario Querétaro, un enclave teotihuacano en el centro norte, 2010, así como diversos artículos científicos y de divulgación. Ha dirigido diversos proyectos arqueológicos y actualmente es profesora investigadora de tiempo completo en el Centro INA Querétaro desde 2005 y dirige el proyecto Estrategias para la Protección del Patrimonio Arqueológico en el Estado de Querétaro. Es codirectora del proyecto arqueológico El Rosario, codirectora del proyecto Costumbres Funerarias entre los grupos prehispánicos del Semidesierto de Querétaro y de diversos proyectos de divulgación de la ciencia y del quehacer antropológico dentro de Querétaro. Pues bien, sin más, les dejo con la arqueóloga. Vamos a escuchar su presentación, no sin antes agradecerle su tiempo y la atención que tuvo para nuestro módulo y con ustedes. Gracias, Fiorella. Adelante. Hola, muy buenas tardes a todos. Pues es un gusto estar con ustedes y poderles platicar un poco sobre la protección del patrimonio arqueológico, la legislación y pues enfocarnos en un caso particular que ha sido muy complicado, que hemos tratado de llevar a cabo precisamente para la protección del patrimonio. Si ponemos la presentación. En términos generales, la plática que les tengo preparada el día de hoy consiste como en 3 partes distintas, ¿no? La primera es como hacer un recuento general, muy breve, porque si no nos llevaríamos muchísimas horas, sobre cómo se ha desarrollado este proceso de la apreciación del patrimonio arqueológico a través del tiempo, ¿no? La segunda parte es revisar brevemente cuáles son algunos de los artículos importantes en la ley federal que se relacionan con la protección del patrimonio y por último hablarles del caso en específico de El Rosario. Entonces, bueno, empecemos, ¿no? con la primera parte. Yo pongo aquí la conquista y la colonia, aunque en realidad el patrimonio arqueológico ha sido de interés desde la época prehispánica. ¿A qué me refiero con eso? Que nosotros tenemos diferentes evidencias ¿no? En el que se encuentran 2 culturas distintas y que la cultura dominante en ese momento, que pues evidentemente es la española, cuando se cruza o se enfrenta, ¿no? entre esa visión sumamente religiosa, ¿no? o el pensamiento religioso, y ahora lo que impera es la razón, ¿no? Eso tiene un impacto, ¿no? en la arqueología y en el patrimonio cultural, primero porque sigue habiendo una sustracción de piezas, ¿no? O sea, sigue habiendo este saqueo y pues llevarse las piezas a otro lado, pero ya no solamente porque se ve como un objeto exótico distinto, ¿no? Sino porque ya empieza a haber un interés por conocer y entender a qué se refieren estas piezas, ¿no? Entonces, ahí empieza una época interesante en el que se empiezan a describir las piezas, se empiezan a hacer dibujos, mapas, como con una intención precisamente de que impere la razón sobre la religión o la ideología, ¿no? En esa época, por ejemplo, que es muy interesante, se publica el primer libro sobre objetos arqueológicos y en ese se incluye una descripción detallada de cada una de las piezas que fueron, analizadas, encontradas, estudiadas durante ese periodo, ¿no? Después viene otro momento que también es muy importante, que
yo lo denomino como la época de los viajeros, que va más o menos de 1804 a 1880. Y esta época es una época muy interesante porque es la época de la mayor cantidad de expediciones que se hicieron a América, ¿no? Seguramente ustedes recordarán a gente como Catherwood o como Chardonnay, etcétera, que son estos grandes viajeros, ¿no? Que son principalmente franceses, que son ingleses, que ya con un interés más o menos científico, ¿no? Empiezan a realizar expediciones por todo México, ¿no? Principalmente se centran mucho en el área maya, pero recorren el área maya, Oaxaca, el centro de México, y es esta gran época donde tenemos ya una descripción científica de las piezas, de los sitios arqueológicos. Es esta época donde tenemos las grandes acuarelas, ¿no? Por ejemplo, de Catherwood, como les decía, de ya con una intención real de tratar de entender qué eran estas piezas, qué significaban, pues sí, qué contenido tenían, ¿no? Y tratarla de entender en su contexto, ¿no? Sin embargo, aunque es una visión científica, no deja de ser una visión eurocentrista, ¿no? Algo importante en esta época es que se crea en 1825, gracias a Guadalupe Victoria, el Museo Nacional Mexicano. Esto porque es importante, porque en esta época, que además es la época, como les digo, de las expediciones, también es la época en que se permitía, y de hecho era lo común, que cada pieza que se realizaba se fuera de México, ¿no? Se llevara a diferentes países, ¿no? Entonces, con la creación del Museo Nacional, Guadalupe Victoria, pues hace hincapié en la importancia de tener un espacio para resguardar estos materiales, ¿no? El siguiente momento es con Juárez, que, como ustedes bien saben, pues él impone desde el Estado una visión completamente distinta, o sea, él impone una filosofía positivista, ¿no? Que tiene que ver con esta implementación desde el Estado, ya la separación, ¿no? De la Iglesia y el Estado, pero este Estado no solamente iba a ser cualquier Estado, ¿no? Sino iba a ser un Estado que iba a implementar el método científico. Eso es importantísimo porque a nivel del patrimonio cultural lo que provoca es que se empiezan a crear centros y grupos de estudios en pro del patrimonio cultural, ¿no? Eso genera pues una visión distinta del patrimonio, ¿no? O sea, si antes habíamos visto que era una excentricidad, después le vemos un poco de carácter como científico, pues ahora evidentemente ya es verlo como un objeto de estudio, y Juárez es el primero que genera una línea desde el Estado para luchar contra el coleccionismo y contra la extracción de piezas, ¿no? ¿Y qué hace con eso? Pues se genera, por fin, una primera, por decirlo de alguna manera, decreto o ley, que es en 1868, la primera providencia. Y esta primera providencia, ¿qué es lo que dice? Es que se impide la extracción de los bienes nacionales. Es decir, aunque había muchísimos viajeros y muchísimos científicos que estudiaban el patrimonio mexicano y que se lo llevaban, ahora Juárez ya pone una ley desde el Estado que impide la extracción. Juárez tenía como mucha visión, ¿no? Y muchas intenciones de realmente proteger el patrimonio cultural desde el Estado, pero desgraciadamente no cuenta ni con los recursos nacionales, económicos ni políticos para hacerlo, ¿no? Quien sí lo logra, pues finalmente es Porfirio Díaz, ¿no? Quien, como ustedes bien saben, pues él tenía una visión de mucha proyección internacional, quería tener como mucho contacto con Europa, replicar muchas cosas de las que estaban pasando en Europa y traerlas a México, ¿no? Y entonces gracias a él, de hecho se le conoce como la época del esplendor de la arqueología, porque gracias a estas implementaciones que hace desde el gobierno, ¿no? Y con esta visión sigue siendo eurocentrista, pues genera cosas importantes, y no solamente él, sino que él tiene a su lado, que es una estrategia política e ideológica. Él se hace muy allegado de un arqueólogo muy importante, que es como su brazo derecho durante su gobierno, ¿no? Y entonces, gracias a este arqueólogo, se generan la sistematización de las investigaciones, se implementa la arqueología de campo y de gabinete, y ya empieza a haber un control sobre las piezas arqueológicas dentro del Estado. Este arqueólogo lo impulsa tanto que finalmente en 1885 se crea el Departamento de Inspección de Monumentos Arqueológicos. ¿Eso qué quiere decir? Que ya existe un departamento a nivel nacional que se va a encargar de
revisar, de ir a campo y verificar el estado de los sitios, si hay algún daño a los sitios arqueológicos. Ya hay, digamos, un equipo de trabajo que se va a encargar de revisar eso, ¿no? Finalmente, una cosa que es también muy importante de la época del Porfiriato, con esta visión que tenía de la proyección internacional, él en 1887 inaugura la Galería de los Monolitos. ¿Eso qué quiere decir? Que él, con esta visión que tenía de hacer una proyección de México a nivel internacional, pero también de ir retomando, o lo que se conoce como el inicio del nacionalismo, lo que hace es todos esos grandes monolitos que se habían excavado o se habían recuperado en épocas anteriores, lo que hace es juntarlos en una sola galería y proyectar ese México glorioso, ese México indígena, evidentemente del México indígena muerto, ¿no? Es decir, darle una visión al mundo de ese México prehispánico glorioso, importante, imponente, ¿no? Incluso a esta inauguración vino gente de todo el mundo, presidentes de cultura, es decir, realmente fue una inauguración muy importante porque esa era su intención, ¿no? Proyectar México a través de su patrimonio, cultural, ¿no? Finalmente, en este impulso y en este camino que va llevando Porfirio Díaz, ¿no? Es en 1897 que por fin se crea el Decreto de Protección de Bienes Arqueológicos e Históricos. ¿Por qué es importante este decreto? Porque consolida un poco o le da, digamos, mucho más cabida a lo que había propuesto Juárez y crea algo que hasta la fecha sigue existiendo. Es decir, con este decreto lo que hace esta ley es darle el control absoluto al Ejecutivo sobre los bienes arqueológicos, bueno, sobre los bienes nacionales en realidad, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que desde esa época hasta la fecha se considera ya al patrimonio cultural como un bien de la nación. Digo, todavía no se dice en estos momentos así, ¿no? Pero en realidad eso es lo que está haciendo, es decir, le está otorgando al Ejecutivo todo el derecho sobre los bienes nacionales. E incluso en este decreto lo que él dice es que todo aquel que tenga una investigación en México que se relacione con el patrimonio cultural, su obligación va a ser depositarlos en el Museo Nacional. Evidentemente, pues esto es sumamente importante porque, como les digo, pues llega el impacto hasta nuestros días, ¿no? Y luego viene otra etapa que es un momento muy complicado, que es evidentemente la Revolución Mexicana, ¿no? O sea, en cuestiones de la protección del patrimonio, podríamos decir que es un momento de pausa, ¿no? Porque todo lo que se había venido haciendo, pues evidentemente se ve interrumpido por una revolución, pero las consecuencias que tiene la revolución son muy importantes. ¿Por qué? Porque después de la Revolución Mexicana, lo que se genera desde el Estado es la creación de un nacionalismo. Y este nacionalismo va a estar principalmente sustentado en el patrimonio arqueológico. Es decir, toda la creación, incluso, pues bueno, hasta la fecha, si ustedes revisan los cuadernos de historia de la primaria y de la secundaria, vamos a ver este discurso, ¿no? De los grandes mexicas, de los olmecas, los mayas, ¿no? O sea, estas grandes culturas que lo que hacen es enaltecer a ese México antiguo, a ese México prehispánico, ¿no? Y eso es justamente el producto de la revolución, ¿no? O sea, generar o crear este discurso a partir del indígena muerto, que no necesariamente reivindica al indígena vivo, ¿no? Después de este momento, o lo que sucede con todo el resultado de la Revolución Mexicana y de todo este proceso que venía sucediendo desde Juárez, es que ya en el periodo de 1910 a 1939, lo que vemos es una consolidación, no solo del discurso y no solo de la importancia que tiene el patrimonio cultural en México, sino sobre todo de ya plantear leyes concretas para la protección del patrimonio cultural a nivel nacional, ¿no? Algunas de las más importantes, que evidentemente no son las únicas porque hubo algunos proyectos intermedios, pues tenemos por un lado la de 1930, ¿no? Que es la Ley sobre Protección y Conservación de Monumentos y Bellezas Naturales, que no se logra aplicar porque no tenía una consistencia para ser aplicable a todo el territorio nacional, ¿no? Entonces luego la vuelven a modificar y se hace la Ley sobre Protección y Conservación de Monumentos Arqueológicos e Históricos, Poblaciones Típicas y Lugares de Belleza Natural, que a mí lo que me interesa mucho de estas dos leyes, que es muy interesante, es
cómo, a pesar de que lo que se intenta reivindicar y proteger por el nacionalismo es esta idea del indígena muerto, sí se incluye en estas dos leyes las poblaciones típicas y el entorno natural, ¿no? Otros dos momentos importantes, ¿no? en este desarrollo histórico es, bueno, el 1937, Escuela de Antropología, que hasta la fecha sigue existiendo, y la fundación de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, ¿no? Entonces, bueno, con todo este devenir, ¿no? Esta conjunción de acciones, finalmente, incluso gracias a Alfonso Caso, en 1939 se funda el Instituto Nacional de Antropología e Historia, ¿no? Que este año está cumpliendo sus 79 años de existencia, ¿no? Y bueno, el instituto, como ustedes bien saben, se crea con los objetivos de investigar, conservar, proteger y difundir el patrimonio cultural de México. Y cuando digo patrimonio cultural de México, me refiero a todo el patrimonio, o sea, el patrimonio intangible y el patrimonio tangible, ¿no? Como datos generales, ¿no? Nada más para que lo tengan como pues, conocimiento general, finalmente es en 1940 cuando ya se une, o sea, la ENA entra a formar parte como del instituto, es decir, ya es la escuela, ¿no? De la que forma a los antropólogos, a la que forma a los arqueólogos, etcétera. Nacional es en 1970 que se reforman los artículos de la Constitución mexicana y se crea finalmente la Ley de Patrimonio Cultural de la Nación. Sin funciona muy bien porque tenía problemáticas, incongruencias jurídicas internas, ¿no? Finalmente, y ya gracias a todos los santos que se juntaron, ¿no? Es en 1972 que se crea la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. Esa ley, a partir de 1972 hasta la fecha, es la que rige absolutamente todo lo que tiene que ver con el patrimonio cultural en nuestro país. Entonces, cualquier duda que se tenga, la Ley Federal de 1972, y esta ley, bueno, evidentemente, pues como es una ley federal, pues se encuentra justo debajo de la Constitución, ¿no? Como les decía, no es materia meternos directamente sobre los artículos, ¿no? de la ley, porque son muy complicados y muy extensos, pero sí hay cosas que me interesaría recalcar, ¿no? Por ejemplo, los primeros 3 artículos son unos artículos muy interesantes porque son los que hacen que esta ley sea una ley sumamente estable y sumamente fuerte, que no existe en ningún otro país, que no existe en ningún otro lado del mundo. Y son el primero que dice que el patrimonio cultural es de interés social y nacional y de orden público. Es decir, que el patrimonio cultural está destinado única y exclusivamente a la utilidad pública, su investigación, su protección, su conservación, etcétera. Y que estos son propiedad de la nación, inalienables e imprescriptibles. Es decir, estos artículos, que además, créanme, han pasado muchísimas presidencias que han tratado de cambiar la ley para justamente quitarle esta característica al patrimonio cultural y hacerlo de interés privado y de hacerlo de interés pues turístico, ¿no? O sea, de ser del patrimonio cultural un negocio. Y son justamente estos artículos los que hacen de esta ley una ley fuerte que impide que eso suceda, ¿no? El resto de los artículos, que no los vamos a revisar mucho, si quieren luego les paso la presentación, pero sí ya son todos los artículos que tienen que ver específicamente con la protección del patrimonio arqueológico, ¿no? Es decir, ¿qué es un patrimonio arqueológico? ¿Cómo se considera que es a partir del 1521 hacia atrás, ¿no? Que son todos los restos de las culturas que estuvieron antes de la española, ¿no? Y vienen algunas especificaciones, como por ejemplo, que está establecido en esta ley que cualquiera que encuentre bienes arqueológicos debe dar aviso a la autoridad civil más cercana. Es decir, es nuestra obligación como ciudadanos denunciar que encontramos un sitio que sabemos de que se está destruyendo, etcétera, ¿no? También es prioridad y obligación del instituto suspender los trabajos que se ejecuten en las zonas arqueológicas, bueno, sitios arqueológicos sin autorización, ¿no? Es decir, no les voy a decir todas las leyes, pero ahí las tienen más o menos. Es decir, que esta ley, en cuanto al patrimonio arqueológico,
realmente tiene un fundamento legal muy sólido y muy fuerte que protege ante cualquier daño, el mínimo que sea, ya sea por obra, ya sea por transportación de materiales, por posesión de materiales arqueológicos, por traslado. Es decir, se cubre de manera global e integral la protección del patrimonio arqueológico, ¿no? Sin embargo, pues eso no es tan fácil de verlo en la realidad, ¿no? ¿Por qué? Yo me refiero específicamente, y es el tema que vamos a hablar el día de hoy, el saqueo, ¿no? Evidentemente el saqueo, si ustedes revisan las leyes y todo lo que les acabo de platicar, pues evidentemente es una acción que está penada, o sea, es una acción que tiene una sanción jurídica, una sanción legal, pero no es tan fácil determinarlo. Empecemos por qué es el saqueo. Bueno, el saqueo se refiere a cualquier destrucción intencional o fortuita del contexto arqueológico, de cualquier contexto arqueológico. Y esto puede implicar o no la sustracción de piezas. Es decir, con el simple hecho de hacer un hoyo y ese hoyo destruya patrimonio arqueológico, ya se considera saqueo, aunque no necesariamente quiera decir que yo me llevé piezas de ahí y las vendí, me las quedé, etcétera. Con la simple destrucción ya se considera saqueo. Ahora, en términos generales, ¿cuáles son los motivos o lo que provoca el saqueo? Bueno, uno de los principales, evidentemente, pues son las cuestiones económicas, ¿no? Muchas gentes de las comunidades, de las grandes ciudades, etcétera, piensan que al recuperar piezas arqueológicas van a tener un beneficio económico porque lo van a poder vender, ¿no? En las comunidades a veces venden las piezas a 10, 20 pesos, ¿no? Otros que son saqueadores profesionales, pues evidentemente los venden en el mercado negro, ¿no? O sea, como que siempre se le ve al patrimonio arqueológico un beneficio económico, ¿no? Otra de las razones es, pues, la curiosidad, ¿no? Es decir, pues empiezo yo a excavar y de pronto me encuentro un cráneo, una orilla de una olla y evidentemente, pues, hago un mega hoyo porque me da mucha curiosidad saber qué se encuentra ahí. O si abajo de eso hay tesoros o está la gallina de los huevos de oro enterrada o si voy a tener la olla con las monedas, ¿no? Y eso lo que provoca, pues evidentemente es una destrucción masiva de los contextos, ¿no? Otra, y aunque no me lo crean, es una de las más importantes y más recurrentes, que es por diversión o entretenimiento. En la mayor parte de las comunidades de nuestro país, la gente, los fines de semana, cuando viven cerca de los sitios arqueológicos, decide que es el momento perfecto para ir a recorrer el cerro, ir a recolectar piezas, ir a recolectar figurillas, tepalcates, y si te encuentras algo más interesante, pues evidentemente hacer un hoyo y recuperarlo para tenerlo en la colección de la familia, para tenerlo, pues por el simple placer de poder tener algo antiguo, ¿no? Y eso sucede muchísimo en este país, ¿no? Y la última, pues evidentemente es la malicia y el vandalismo, ¿no? O sea, hay gente que, por ejemplo, la imagen que tienen ustedes ahí, ¿no? A su derecha es el mural del Rosario, del cual vamos a hablar ahorita, que el hoyo que tiene en medio, pues bueno, era un mural que estaba completo y pues alguien por simple malicia y vandalismo, pues fue y retiró ese pedazo, tal vez con la intención de llevárselo, pero pues evidentemente se le destrozó en las manos y lo único que nos dejó fue un hoyo en un mural que es absolutamente excepcional en esta región, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Tenemos, como yo les decía, tenemos ciertos recursos legales que a nosotros nos permiten tratar de proteger el patrimonio, ¿no? Que van desde las grandes leyes federales, como las que les comentaba hace un momento, hasta recursos mucho más particulares, ¿no? Que son, por ejemplo, la declaratoria de protección de patrimonio a nivel estatal, a nivel municipal, el trabajo con la comunidad, insertar los sitios arqueológicos en los planes de desarrollo para que no haya destrucción, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí el problema es cómo llevamos a la ejecución real todo esto que acabamos de ver, ¿no? Que es el gran marco teórico y el gran marco legal a la realidad, ¿no? Y por ello les voy a contar específicamente, pues, del sitio arqueológico del Rosario, que, bueno, no sé si alguno de ustedes lo conozca, pero bueno, el sitio del Rosario se encuentra en San Juan del Río, muy cerca de la cabecera municipal, aproximadamente a 8 kilómetros, y es un sitio sumamente importante por varias razones, pero quizá la principal es porque es el único sitio que conocemos en la porción más norteña de México
que se relaciona directamente con Teotihuacán, ¿no? Gracias. Tiene N cantidad de materiales arqueológicos que se relacionan con la gran urbe, y además nos permite no solamente entender la dinámica local en un momento determinado, que en este caso es el clásico, ¿no? Sino nos permite también entender la dinámica particular de Teotihuacán. Es decir, investigación en el Rosario, conocemos algo particular que impacta directamente al conocimiento de la gran urbe en el centro de México, ¿no? ¿Cuál es la problemática específica de este sitio? Bueno, por un lado, como les decía, lo maravilloso de este sitio es que hemos encontrado tanto las evidencias tangibles, que son innegables, de la presencia de Teotihuacán en el centro norte, pero por el otro, nos ha dejado una serie de materiales arqueológicos que son casi imposibles de localizar en la mayoría de los sitios arqueológicos. Es decir, muchos materiales orgánicos que se han conservado. Entonces tenemos, por un lado, los grandes murales, ¿no?, que adornan el pórtico de la primera etapa de ocupación, ¿no?, que son con una iconografía extraordinaria y que nos hablan de un discurso ideológico de la gran urbe en esta región, ¿no? Como, por ejemplo, esto que tienen ustedes aquí arriba, a su derecha arriba, ¿no?, que esta es una mazorca que se conservó pues casi intacta, ¿no? Cuchillos curvos de obsidiana, textiles, ¿no?, grafitis hechos sobre estuco con un material, pues seguramente una navajilla prismática, y digo, no me da el caso ponerlos todos, pero tenemos postes de madera de aproximadamente 2 metros de altura, en fin, una serie de materiales que normalmente no se conservan y que a nosotros los arqueólogos nos dan muchísima información sobre las culturas que habitaron en esos sitios y de pues tanto su contacto y explotación con el medio ambiente, como cómo desarrollaban su vida cotidiana, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? En el Rosario, que como les decía, pues es este sitio extraordinario y que tiene una importancia a nivel nacional e internacional, existe una clara desvinculación entre la comunidad y el sitio, es decir, no hay una apropiación y no hay una vinculación de la comunidad que lo rodea con este sitio arqueológico. Segundo, es una comunidad que, pues como todos los en este país, ¿verdad?, tienen problemas económicos, sociales muy particulares, ¿no? Es una comunidad muy, pues que casi todos los hombres se van al norte. Es decir, es una sociedad que tiene problemas muy concretos, económicos, sociales, de relación entre ellos mismos, ¿no? Y por lo tanto eso también se ve reflejado en su relación con el patrimonio cultural. Desde el 2009 que hemos estado trabajando en el sitio, y desde antes, ¿no?, conocemos que este sitio ha sido sumamente saqueado. ¿Por qué lo saquean? Por un lado, pues porque hay una historia de saqueo desde el 1900 y cacho, ¿no?, que ven en el sitio, en la adquisición de estas piezas, justo lo que les decía hace un momento, ¿no? El vehículo para adquirir dinero, aunque sean 5 pesos, 10 pesos, ¿no? Y por el otro, pues hay un claro desinterés, ¿no? Desinterés de lo que ahí sucede, y que muchas veces, como las imágenes que están viendo ustedes aquí, esto es un saqueo que descubrimos apenas hace una semana, ¿no? Que no hay esa vinculación. Ahora, ¿cuál es la problemática aquí, no? Yo toda la primera parte les hablé sobre la legislación y sobre la fortaleza que tiene la ley federal y lo importante que es la ley federal, ¿no? El problema aquí es cómo llevarla a cabo, cómo ejecutas tú, cómo aplicas, más bien no ejecutas, cómo haces que se aplique esa ley. Y ahí es donde empiezan los problemas, ¿no? Aunque la ley federal es una ley muy buena, muy importante, muy lo que ustedes quieran, en realidad las líneas para ejecutarlas en lo práctico son casi imperceptibles. ¿A qué me refiero con esto? Que, por ejemplo, ¿no? Yo, de estos postes, por ejemplo, que les hablaba hace un momento, ¿no? Los postes de madera que se conservaron y que tienen aproximadamente 1500, 2000 años de antigüedad, que son increíblemente, extraordinarios que se hayan conservado. Pues de pronto un día llego y alguien los arrancó de su lugar original, se llevaron uno,
afortunadamente logramos rescatar el otro, ¿no? Yo como institución federal en pro del patrimonio cultural hago una denuncia penal para que pues se persiga, ¿no? Este caso que se persigue de oficio y se encuentran a los culpables, o por lo menos haya una acción legal en torno a esto, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? Que se hace una denuncia, y cuando la denuncia entra a la PGR, con lo que yo me encuentro después es que vienen 2 agentes del Ministerio Público, hacen 2 rondas alrededor del sitio, se encuentran a 2 personas, les preguntan si conocen el sitio o no, si me conocen a mí, y eso se considera su averiguación previa. Como evidentemente, pues no encuentran, no buscan más información, ¿qué es lo que sucede? Que la denuncia penal se desestima, ¿no? Y eso nos sucedió por lo menos 3 veces en los años anteriores en que hemos hecho las denuncias penales ante el Ministerio Público y la PGR, ¿no? ¿A qué quiero decir con esto? Y ya para concluir, porque creo que ya me pasé del tiempo, es que, la ley federal sí es un instrumento legal sumamente fuerte e importante en el ámbito nacional. Además de la ley federal, existen muchísimas leyes, decretos y reglamentos que protegen el patrimonio. Sin embargo, no existen los recursos legales concretos que coadyuven en su aplicación. Es decir, yo creo que tiene que ver con, por un lado, la corrupción y la deslegitimación de los aparatos de justicia de este país. Es decir, que aunque uno haga lo que dice la ley y lo aplique, pues finalmente los aparatos de justicia no son una vía que ejecute como debería ejecutar las leyes y las normas, ¿no? Y por otro lado, que es muy complicado cuando uno quiere ejecutar estas leyes y estas normas, enfrentarte con la comunidad, ¿no? O sea, aunque tú a una comunidad le digas, oye, porque más lo hemos hecho, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Rosario, decirles, es que si saquean, esto es un delito federal, ¿no? Y esto es un delito que tiene estas implicaciones y guacha. Finalmente, si no tienen, digamos, como esa vinculación tanto con el marco legal como con el patrimonio cultural, es una cosa que no les interesa. O sea, no les afecta porque además, por un lado, no tienen esa apropiación del patrimonio cultural y por el otro lado, saben que aunque haya una ley, pues esa ley no va a ser ejecutada y no va a ser ejercida porque pues así se funcionan las leyes en este país, ¿no? Y bueno, lo dejo ahí porque si no, bueno, yo me podría seguir eternamente, pero hasta ahí lo dejamos. Ahora, ¿cómo le hacemos para regresar? Creo que ahí estamos, ¿no? ¿Ahí nos ven? Hola. No. No. Ay, ¿cómo le hacemos? ¿Ya? Perfecto, ok. Bueno, no importa, tenemos previsto esto. Nos quedan como 20 minutos para la discusión. Solo yo quisiera, además de darle las gracias a Fiorella por su exposición, quisiera comentarles un par de cosillas que ella no dijo. La primera es que el Rosario es un sitio arqueológico porque no está abierto al público. Esto quiere decir que no hay cerca, no hay barda, no hay custodia, no hay vigilantes, que además está dentro de terrenos de propiedad privada y esos terrenos están abiertos a todo el mundo que quiera pasar por ahí. Que el sitio básicamente se compone por esa montañita o ese cerrito que ustedes vieron, porque los murales están allá adentro y está todo enterrado para fines de protegerlo. Y sin embargo, más o menos cada mes, cada 2 meses, hay un saqueo. Y finalmente comentarles que los puntos iniciales para nuestro debate es cómo podríamos hacer para que en la práctica pudiésemos disminuir los saqueos antes de pensar cómo podemos encontrar y castigar al culpable. Yo creo que esa sería como la parte sustancial, porque evidentemente el hecho de que las denuncias penales hayan sido desestimadas es grave. Sin embargo, el meollo del asunto es cómo podemos hacer para que los habitantes de la comunidad se apropien literalmente en términos simbólicos de este patrimonio, que les importe,
que les importe de tal manera que lo cuiden y lo defiendan. En la lectura que ustedes hicieron del tema anterior, y al final pudieron leer que existen factores emergentes en términos del patrimonio cultural, y uno de ellos es este asunto de la participación comunitaria. Una de las lecturas recomendadas tuvo que ver con la activación patrimonial, es decir, cuando son los propios grupos comunitarios quienes defienden su patrimonio. Y este es un caso bien interesante en donde básicamente no les importa, más allá de que cada año llegan los arqueólogos y les van a dar trabajo a algunos de los habitantes como colaboradores en las excavaciones arqueológicas. Dicho lo anterior, entonces podríamos iniciar la discusión. Les pediría que quien quiera hacer una pregunta active su micrófono. En principio estarían todos desactivados. Y el que quiera hacer una pregunta active su micrófono para que la arqueóloga pueda darle respuesta. Adelante. Sí, ¿me escuchan? Sí. Soy Fernando. Hola, Fernando. De Mazatlán. Hola, doctores, ¿cómo están? Muchísimas gracias por el tiempo. Tengo tres preguntas para que creo que pueden ayudar a encauzar la conversación. La primera es, actualmente, ¿hay alguna visión ideológica, por así decirlo, con respecto al patrimonio? Es decir, en la diapositiva nos hablaban de que ha habido como momentos muy puntuales con respecto a la aproximación que hay hacia el patrimonio arqueológico. ¿Actualmente hay algo de eso o todo es tratar de canalizarlo a través de lo que es la ley y los instrumentos internacionales? Bueno, en ese sentido creo que hay un cambio muy importante, ¿no? Uh-huh. De lo que yo te hablaba, ¿no? Como de cada uno de los momentos, cuál era la ideología imperante, ¿no? Desgraciadamente, yo creo que en la actualidad en México, la ideología imperante alrededor del patrimonio cultural, específicamente arqueológico, aunque no solamente, tiene que ver con su explotación turística y su explotación económica, ¿no? Y eso cambió desde más o menos, yo creo que desde Salinas de Gortari, ¿no? Que se crean los megaproyectos, que fue una iniciativa que incluyó a 11 sitios arqueológicos para meterles muchísimo dinero, meterles una restauración masiva para abrirlos al público con fines turísticos, ¿no? Desde entonces hasta la fecha, y por eso les decía las fortalezas de la ley federal, lo que se ha intentado hacer es reformar la ley federal para permitir la intervención de la iniciativa privada, para permitir la explotación turística de los sitios y tener una visión, que es lo que diría yo respondiendo a tu pregunta, que es la visión ideológica de ahora, la visión capitalista. Ok. Lo otro que le quería preguntar es, en el diálogo, en las aproximaciones que ha tenido hacia las comunidades, hacia la comunidad, ¿cuál es la reacción de ellos? Es decir, actualmente, ¿cuál es su aproximación hacia la zona? Porque como bien dice, si no ven ese potencial turístico actualmente, pues es natural que ellos digan, bueno, pues para mí no hay ningún tipo de beneficio, ¿no? Pero, ¿qué es lo que ellos sienten, piensan, comparten o la información que tienen sobre el sitio? Porque creo que pensando en hacer los cambios, ¿no? Lo importante pues es conocer actualmente cómo se experimenta esto, ¿no? ¿Cuál es la aproximación emocional, intelectual que se tiene de los propios habitantes hacia el lugar? Mira, Fernando, es una pregunta interesante, porque mira, yo llevo muchísimo tiempo trabajando con comunidades, ¿no? Que están relacionadas o cerca de sitios arqueológicos, ¿no? Y cada una tiene sus particularidades y cada una tiene como su visión del patrimonio cultural, ¿no? En el caso específico del Rosario, una de las problemáticas que tiene es que es una comunidad relativamente nueva. Es decir, no es una comunidad indígena, no es una comunidad que haya salido de la hacienda que está allá al ladito de la estación del Rosario, sino es una comunidad que se creó hace relativamente poco, ¿no? Entonces, partiendo de eso, lo que yo creo es que
y eso es una cosa que estamos en proceso de estudio, es que no tienen esa profundidad histórica y por lo tanto no tienen ese vínculo con el territorio y mucho menos con el patrimonio cultural que ahí se encuentra. Es decir, para ellos, eso que está ahí no es importante. Es importante porque lo digo yo, para mí y solamente para mí. O sea, ya porque así nos lo han dicho, ¿no? O sea, eso les importa pues a ustedes. Para nosotros siempre ha sido el cerro que está ahí y pues tan, ¿no? Y lo más que les importa es porque a lo mejor ahí vive la gallina de los huevos de oro, que si la encuentran pues se volverán millonarios, ¿no? Entonces yo creo que en el caso específico del Rosario, sí existe una desvinculación, digamos, ¿cómo decirlo? Como histórica, como ideológica con el sitio, ¿no? Claro. El hecho de que sea una comunidad nueva no quiere decir nada, porque yo te puedo poner el caso de otro sitio en Cadereyta, en otro lugar que se llama Altamira, que también es una comunidad relativamente nueva, que al contrario, su vínculo con lo que hemos encontrado allá, que son principalmente grupos cazadores-recolectores, su vínculo es profundísimo. O sea, para ellos, aunque no son de ahí, no tienen, digamos, varias generaciones de existencia en esa comunidad, su vínculo es, o sea, lo utilizan como su mito de origen, digamos, ¿no? Entonces, creo que depende mucho justo como de las condiciones de la creación de las comunidades y de cómo se da, y de las dinámicas sociales propias, ¿no? Porque finalmente también creo que se involucran pues cuestiones económicas, cuestiones sociales. No es una comunidad, por ejemplo, muy conflictiva al interior, ¿no? Entre ellos está esta lucha de quién llegó primero, quién es más antiguo, quién no, pero esa lucha está dada en otro lado, ¿no? O sea, no está dada desde el vincularse y identificarse con el sitio arqueológico. Nosotros lo que hemos intentado es, desde los chavos que trabajan con nosotros, no con año, como tratar de expresarles y hacerles ver, ¿no?, la importancia que tiene el sitio, de regalarles los libros, los artículos, de darles conferencias, pláticas a los niños, etcétera, como para ir generando ese vínculo, ¿no?, y esa apropiación. Finalmente, a lo mejor con algunos los hemos logrado, con otros no, pero a mí me queda claro que si sigue existiendo este saqueo, que además yo creo que no es un saqueo para la extracción de piezas, sino única y exclusivamente por vandalismo y malicia, pues es evidente que nos falta un camino por andar, ¿no? Ok. Oye, doctor, y por último, entonces, esta comunidad se puede decir que ya viene como ya trae arrastrando como un desarraigo, ¿no? Así es. Entonces, sí, o sea, la estaba escuchando y me parece que esa podría ser como una estrategia, ¿no? O sea, entender primero el desarraigo del que ellos vienen, ¿no? Porque de otra manera es como si siempre existiera un hueco para ellos, ¿no? Y tal vez, ahí es donde esa vinculación con el sitio, podría de alguna forma como crear una especie de compensación, pensar no tanto compensación de lo del pasado, ¿no?, sino en esta cuestión de que las identidades se inventan, ¿no? Claro. Se recrean, pero obviamente pues estamos hablando de lo que sería pues un proyecto a mediano largo plazo. Sí, claro. Sí, justo, y eso es lo que estamos intentando hacer ahora, ¿no? O sea, como tratar de pensar en estrategias que nos permitan a nosotros, como justamente lo que tú decías, como eliminar o llenar ese hueco de desarraigo, ¿no? Entender de dónde viene, entender por qué se da y ver cuáles son los mecanismos que nos permitirán a nosotros generar por lo menos en principio un interés y un aprecio. Ya después lograr una apropiación y de ese lugar, ¿no? Ok, muchas gracias. Gracias a ti, Fernando. Excelentes preguntas. Quisiera pedirles a los que nos están acompañando que desactiven su micrófono, a menos que quieran hacer una pregunta, para que no estemos escuchando todos los ruidos alrededor de cada quien. Por favorcísimo. ¿Alguien más quisiera hacer una pregunta o comentario en este momento? Anímense. ¿Nadie más? A ver, mientras se animan, yo sí quisiera como... Alguien levantó la mano. Perfectísimo. Venga. Hola, buenas noches. Buenas noches, Vladimir. Yo quisiera hacer como el planteamiento inverso.
ustedes hacen este planteamiento de cómo hay un desarraigo, digamos, de una comunidad frente a algo que está considerado, que se puede considerar un patrimonio, ¿no? Patrimonio cultural, que a lo mejor la misma comunidad no lo considera como tal, y a lo mejor ahí está, digamos, como esa tensión, digamos, ¿no? Pero también sucede una situación inversa, a lo mejor con otras comunidades, ¿no? Cuando otras comunidades quieren tener acceso a su patrimonio y tener como un usufructo del patrimonio, ¿no? Y hay como una suerte de tensión. Es decir, el Estado no le permite hacerlo, ¿no? Porque es propiedad de la nación, no es propiedad de la comunidad, es propiedad de la nación. En ese sentido está como ese planteamiento, ¿qué hacer en un caso inverso? ¿Cómo también resolver esta tensión que se puede presentar por ahí? Claro, sí, la verdad es que es una pregunta bastante difícil, Vladimir, porque tienes toda la razón. O sea, el hecho de que nosotros digamos, o sea, la ley lo que dice es propiedad de la nación, por lo tanto es propiedad de todos los mexicanos y de cada uno de nosotros, ¿no? En el caso específico del patrimonio arqueológico, ya ustedes verán el patrimonio histórico con la doctora, efectivamente es un caso muy complicado, ¿no? Porque el único que tiene la autorización legal para investigar y para, pues sí, o sea, investigar y reconocer, etcétera, etcétera, el patrimonio arqueológico es el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Ahora, una cosa que es importante y que viene en la ley federal es que las comunidades y los grupos sociales pueden crear comités y pueden crear organizaciones coadyuvantes de apoyo al INAH. ¿Eso qué quiere decir? Que cualquier comunidad, cualquier grupo, asociación civil, se puede crear, ¿no? Formalizar como un apoyo y tener acceso a los sitios arqueológicos, a los museos comunitarios, al diferente patrimonio cultural, ¿no? Te digo que sí, o sea, efectivamente es difícil porque además ahí, y sobre todo en la actualidad, y por eso es un poco lo que le decía hace rato a Fernando, es cómo se ha cruzado ya la idea de el patrimonio cultural es igual a turismo, es igual a dinero, ¿no? Y por eso les ponía los primeros artículos de la ley federal, porque finalmente la intención de investigar, conservar, proteger y difundir el patrimonio cultural no es destinarlo a el beneficio económico y el beneficio turístico, es destinarlo a el conocimiento, es destinarlo a su uso social y a su utilidad pública, ¿no? Desgraciadamente, en los últimos años eso se ha ido cambiando y efectivamente desde la Secretaría de Cultura, ¿no? Hasta la persona que vive al lado del sitio arqueológico del Rosario ahora piensa que cualquier sitio arqueológico o cualquier cosa que se relacione con el patrimonio arqueológico va a ser igual a dinero, igual a turismo, ¿no? Y desgraciadamente, porque además te digo, tenemos como muchas experiencias en ese camino, en realidad la explotación turística de los sitios arqueológicos es una cosa idílica. O sea, todo el mundo piensa que con abrir un museo comunitario o abrir un sitio, la comunidad se va a enriquecer y va a mejorar muchísimo sus condiciones. Pero en realidad, si tuvieras el nivel de ingreso que tienen, no zonas como Teotihuacán o como el área maya, sino las zonas menores, en realidad ni siquiera es tanto, y mucho menos pensar en comunidades aisladas o mucho más chicas, ¿no? Yo creo que estoy de acuerdo con tu pregunta de invertirlo, y más que invertirlo en el beneficio económico, creo que un error que hemos cometido desde la institución es que se nos olvida preguntarles a la gente qué es lo que quiere, qué es lo que le interesa de ese patrimonio, o como decía Fernando, ¿por qué no les interesa? ¿No? A lo mejor, pues efectivamente, no les va a interesar nunca porque hay un desarraigo o lo que tú quieras, y el interés es solamente nuestro. Pero creo que la pregunta ahí es al revés, efectivamente. ¿Qué ellos nos pueden decir del interés que no necesariamente tenga que ser económico sobre ese patrimonio? No sé si me expliqué. Yo quisiera agregar a lo que comenta la arqueóloga, porque es un buen tema de debate. Yo estoy de acuerdo contigo, Vladimir, pero voy más allá. Lean el artículo 2 de la ley en el que están las asociaciones coadyuvantes. Y díganme si eso nos basta. A mí me parece que el tema de la explotación del patrimonio como un recurso turístico es el diablo, sobre todo para la gente del mundo,
Para mí no. Yo digo sí, pero el chiste es el cómo, sobre todo que se beneficie las comunidades anfitrionas, lo que nunca ocurre. Y en el caso del patrimonio arqueológico, vayan a Teotihuacán, digo, ahí el ingreso de la zona es de los más altos a nivel nacional, pero vean todo lo que ocurre alrededor de Teotihuacán y todos los que se están beneficiando de la cantidad de visitantes que están llegando. Y no es la comunidad necesariamente. Y no necesariamente es la comunidad anfitriona. Entonces, sí creo que este es el gran elemento. Creo que por ahí va lo que le hace falta actualizarle a la ley, por ahí va lo que ustedes tienen que escribir, no como abogados, sino como desde su ronco pecho. A la ley lo que le falta es que pongan esto. No me tienen que decir en el artículo tal, no. ¿Qué le podemos agregar a esta ley que ya como yo peina canas y sin embargo fue en su momento uno de los mejores instrumentos legales a nivel mundial y que sigue siendo muy sólido, pero que ya se disoció de la realidad, porque la verdad es que lo que al Estado mexicano le interesa es la explotación del recurso patrimonial en tanto un factor económico. Por eso, el Instituto Nacional de Antropología e Historia nos recortan el presupuesto cada año, por eso no se abren nuevas plazas ni para la investigación, ni para la antropología, ni para la arquitectura, porque al Estado ya es una molestia el patrimonio cultural. Lo digo yo con una visión totalmente autocrítica, y mis compañeros arqueólogos, a quienes queremos tanto, les dicen turismo y no, y la verdad es que no es así. El turismo podría ser un gran factor siempre y cuando estuviera planeado de otra manera y nos dirigiéramos a las comunidades locales como las principales benefactoras de la derrama económica, sea pequeña o sea mayúscula, ¿no? Claro. Y yo creo que ese es el gran tema del debate y eso es algo que tienen ustedes ahora ya para empezar a hacer su tarea. ¿Qué le faltaría a esa ley? Con lo que aquí estamos comentando, qué acciones nos podrían recomendar en el quehacer cotidiano de los arqueólogos, ¿no? Que se han ido y les dan las charlas y les preguntan y pues las respuestas son esas, ¿no? Pues a mí qué, pues eso le importa a usted, ¿no? Y finalmente con lo que dice ahorita Janet, o sea, sí, o sea, la mayor parte de los arqueólogos nos salen ronchas cada vez que dice turismo, y no por el turismo, sino justo por lo que comentábamos ahorita, que es generalmente este turismo está programado y previsto desde el Estado y desde una visión capitalista que es la explotación por la explotación. O sea, a mí, por ejemplo, digo, no sé si se enteraron, pero el concierto de Armando Manzanero en Chichén Itzá, lo siento, sí me saca ronchas y me pone muy mal, porque esa es una explotación del patrimonio que no va a beneficiar ni a las comunidades de Chichén Itzá, ni va a beneficiar al instituto, ni va a beneficiar a nadie que tenga que ver con el patrimonio, va a beneficiar al gran capital. Si bueno, a los promotores ¿no? del concierto y al propio cantante. Pues al cantante, ¿no? Entonces, creo que lo que sí se podría hacer, exactamente, y se daña el patrimonio, exacto, Sandra, y lo que yo creo que el turismo sí se puede hacer, pero siempre y cuando sea un turismo pensado, planificado, planeado, con la participación de las comunidades, que efectivamente la derrama económica no sea para, ¿cómo se llama? OCESA, o ¿cómo se llama? ¿No? O sea, de estas grandes empresas promotoras de los espectáculos, ¿no? Que no daña el patrimonio. Es decir, hay cosas que sí se pueden hacer siempre y cuando se hagan correctamente, pero cuando se hace desde el punto devorador de utilizar a los sitios arqueológicos o al patrimonio, tanto histórico, arqueológico, artístico, como una pantalla para ganar dinero, los grandes millonarios, a mí me parece que es inviable, ¿no? O sea, y por eso me salen ronchas. Y ahí queda el tema para el debate. ¿Alguien más? Yo creo que vamos por la última pregunta. Pregunta, comentario, alguien alza la mano, activa su micrófono. Dice Ixel, yo no tengo micrófono, pero quería preguntar si hay algún tipo de protección jurídica a nivel estatal. Para el sitio en concreto del Rosario, Ixel, bueno, no nos contesta, pero sí, para el sitio del Rosario, ¿hay alguna protección jurídica a nivel estatal? En todos los sitios arqueológicos puede existir tanto la protección a nivel federal, estatal como municipal. Ahorita en el sitio arqueológico del Rosario y de diferentes sitios de San Juan del Río, estamos trabajando justo para que se haga un decreto a nivel municipal para la protección de los sitios arqueológicos. Pero en términos generales,
por lo que escribiste ahorita, que si el patrimonio arqueológico en general del Estado, sí existen recursos legales que le permiten al Estado proteger su patrimonio. Principalmente, y el más común, son los decretos de protección de patrimonio, que se realizan desde el Cabildo, y lo que hace es delimitar cuáles son los sitios arqueológicos y protegerlos, por ejemplo, del desarrollo de la mancha urbana, de las obras públicas, del desarrollo de la infraestructura, etcétera. El problema con este recurso, o sea, es un mecanismo, desde lo municipal y lo estatal es un mecanismo, digamos, relativamente fácil, ¿no? Llegar a esos decretos y a esas declaratorias. El problema que tenemos ahí es que como son estatales y municipales, es muy fácil revocarlos. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Que si tú te tardas 3 años con el estado de Querétaro, ¿no? Con esta presidencia, ¿no? En lograr el decreto de la protección de 21 sitios, por ejemplo, en San Juan del Río, ¿no? Lo que va a suceder, muy probablemente, es que cuando venga la nueva presidencia, si tiene otros intereses o tiene otra visión del patrimonio cultural, puede derogar ese decreto y echarlo para atrás, ¿no? O sea, en las reuniones de Cabildo, por ejemplo, eso se pueden echar atrás fácilmente, ¿no? Esa es la problemática en específico que tenemos con las protecciones a nivel municipal y estatal. Muy bien. ¿Alguien más quiere preguntar algo? De nada, Ixel. Aquí Sandra nos dice, ¿podrían compartir buenas prácticas donde las instituciones, investigadores, comunidad y demás vayan de la mano y trabajen en conjunto en beneficio de la protección y difusión del patrimonio cultural? Pues tuvimos el honor de hacer un coloquio hace un par de años, hace ya 4 años, y ahí nos reportaron 2 o 3 buenas prácticas para sitio arqueológico con equipos multidisciplinarios y con la conjunción del INAH y las autoridades locales, en donde las cosas se están haciendo diferentes con esta nueva visión de beneficiar a las comunidades locales. Sandra, si localizo la ponencia, con mucho gusto te la mando o se las mando a todos, pero no me acuerdo si podría yo tener en mis archivos. Sí existen 1 o 2, y la clave es esa. La clave es equipos multidisciplinarios para que no tengamos nada más a los arqueólogos con su visión nada más de su disciplina, y en donde además las autoridades de los distintos órdenes se tienen que poner de acuerdo, y la clave son las metodologías innovadoras, participativas, el involucramiento comunitario. Si no se hace eso, es muy complicado, y creo que también eso nos da la pauta, porque en el Rosario, que está en San Juan del Río, hace apenas 1 o 2 semanas tuvimos un megapleito con el presidente municipal, porque él es el presidente municipal que decidió construir un puente peatonal de una estructura de fierro espantosa adherida al Puente de la Historia, que es el primer puente fuera de la Ciudad de México dentro del Camino Real de Tierra Adentro. Es el puente más emblemático de todo Querétaro, y él construyó su puente, lo embarró en el Puente de la Historia, violando una autorización y nuestra propia normativa, y metió a la cárcel y golpeó a los compañeros que fueron a ponerle los sellos de suspensión porque no había modo de detenerlo. Entonces, ya cuando hablamos de este tipo de acciones de un presidente municipal que se atrevió a tanto, nosotros también nos preguntamos como por dónde le podemos entrar. O sea, eso de que las autoridades se tienen que poner de acuerdo, pues sí, claro que nos tenemos que poner de acuerdo. Hay veces que los políticos son un poco complicados. Aquí tuvo que intervenir el gobernador y se comprometió a quitar el puente para construir otro puente para los vehículos lejos de este puente, y que este puente de la Historia sea peatonal como fue en sus orígenes. Es un puente del siglo XVII hecho para personas y para carretas. Entonces, esos son los retos, y eso es lo que estamos enfrentando, y quiero hacer el comercial de que en el INAH nos recortan los presupuestos, cada vez hay menos trabajadores y las condiciones son más precarias. No por ello queremos que nos den una medalla, ni mucho menos, pero sí que trabajamos con muy, muy escasos recursos,
pero de todos modos yo sí doy fe de que todos los que estamos aquí en Querétaro le echamos todos los kilos y toda la galleta posible. Vamos a tener que terminar aquí para no colgarnos extra tiempo. A partir de que terminemos, esta videocharla va a estar disponible en el sitio, la pueden consultar. Si alguien tuviera alguna otra inquietud o duda, me puede mandar un mensaje o pueden abrir en el foro un tema de discusión específico para que podamos estar recibiendo su documento el jueves, 5 minutos antes de la medianoche. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? ¿Duda? ¿No? Bueno, pues entonces hasta aquí lo dejamos. Les agradezco muchísimo su presencia. Espero que les haya interesado el tema y que tengan muchas ganas de escribir su siguiente tarea. Nos vamos a ver el próximo martes a la misma hora. Yo les voy a presentar un caso relacionado con el patrimonio histórico y va a ser algo muy similar. La dinámica va a ser muy, muy similar. Y pues a Sandra y a Silvana, pues de nada, pero sobre todo gracias a la arqueóloga que nos prestó su tiempo y nos compartió sus conocimientos y su experiencia. Buenas noches a todos y seguimos aquí en contacto y a sus órdenes. Hasta luego. Buenas noches. Gracias. Adiós. Hasta luego. Adiós.